Todas las voces, un espacio para compartir pensares, sentires, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, opinión creativa, reflexiva y propositiva, con su conductora Patricia Alvarado. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de redes sociales, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente estamos todas las voces con Patricia Alvarado, un programa de sociedad civil. Pues hoy, esta tarde, pues les damos primero las buenas tardes a todo nuestro público, ¿verdad, Mitch? Y por supuesto a mi invitado de esta tarde, Michel Ramírez Maldonado. Bueno, ahorita van a saber él en qué es experto, sobre todo en este tema del diálogo, porque a veces no estamos acostumbrados a dialogar, o dialogamos a veces de una manera como muy vertical, nada más lo que nosotros digamos, pero en estos tiempos, Michel, yo creo que hay que dialogar de manera horizontal, para que todas las voces, como mi programa, pues se escuchen. Te damos la bienvenida nuevamente, y también le damos la bienvenida, por supuesto, a Aida Rodríguez, que está acá pues manejando todo el tema acá electrónico, ¿verdad? Pues para tener visibilidad en las redes, y que es la directora del Escarabajo Radio, que es la plataforma desde donde nosotros transmitimos. Hoy vamos a tener pues un programa de mucha escucha activa, ¿no? Totalmente. Porque hasta entre dos personas tenemos que tener como esta escucha activa. Totalmente, Pati. Y bueno, pues ya esto es como un preámbulo, pero bueno, pues ya vamos a entrar de lleno al tema, que es hablemos de círculos de paz. Y yo siempre, pues, me gusta que mis invitados se presenten de viva voz. ¿Quién es Michel Ramírez Maldonado? Pues, Pati, primero, pues muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa. De verdad me gusta mucho compartir este tipo de espacios, sobre todo con personas pues de tu calidad humana y profesional. Yo sé de tu compromiso justamente con el tema de la cultura de la paz. Y bueno, para mí es un gusto nuevamente estar en este espacio contigo. Recuerdo con mucho cariño que la primera vez que estuve por aquí con ustedes fue precisamente hablando sobre el acompañamiento filosófico desde la perspectiva de paz, ¿no? Y y ahora nuevamente tener la oportunidad de platicar contigo, pues podríamos decir del mismo tema, pero enfocados en una metodología muy específica, que en este caso son los círculos de paz. Entonces, pues es un gusto el conversar contigo, y precisamente vamos a ver cómo los círculos de paz sobre todo son espacios de conversación segura y significativa para recuperarnos pues como comunidad, ¿no? Y ya más adelante pues platicaremos un poquito de esto. Yo básicamente, ¿qué puedo decirles de mí? Pues soy un apasionado por principio del tema como tú. Ya llevo cerca de 15 años pues trabajando en lo que tú ahorita bien mencionabas como procesos de diálogo, y actualmente trabajo en diferentes ámbitos, pero tengo una iniciativa de carácter particular, que en este caso es Filosófica Pro Paz, y Filosófica Pro Paz tiene una página en YouTube para quienes también gusten acompañarnos desde ahí. Constantemente estoy invitando también otros apasionados, expertos en el tema, para seguir meditando, reflexionando sobre los caminos de construcción de paz, ¿no? De los que hay, creo, muchísimo de lo que hay que hablar. Sí, Michel, yo creo que este tema, tanto como de la paz, como de la comunicación, como del diálogo y de la construcción positiva de hacer paces desde cualquier ámbito en donde nos encontremos, yo creo que siempre va a estar vigente. De repente traigo reiterativamente personas, hombres y mujeres, que están en el tema, y pues todos estamos en la misma sintonía, que en un tiempo como es el de ahora, y donde los conflictos, la violencia, los problemas, los malentendidos son lo que hace una sociedad reactiva, pues creo que no los podemos dejar de lado, ¿no? Sobre todo este diálogo que ayer platicaba con una persona y me decía
que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En estas empresas, grandes empresas transnacionales, pues ellos ya tenían muy bien definido cómo iba a dialogar desde el jefe máximo hasta el empleado. Y me decía esta persona que el diálogo horizontal, no, de hace como 20 años ellos lo procuraban mucho, porque ahora sí que el jefe decía, sin silos. Ahí era una empresa de semillas, entonces los silos es donde se convoca todas las semillas, claro, ¿no? Entonces, al dirigirse al jefe máximo, el jefe máximo les decía a los subalternos, no, aquí no soy el doctor fulanito de tal, sino soy Mario, por decir, y vamos a platicar sin silos, vamos a platicar de manera horizontal y vamos a trabajar también de esa manera. Y yo ayer volvía al término del diálogo horizontal, que ahí se basan los círculos, de cualquier tipo de círculos, de paz, de sanación, de justicia restaurativa, de un círculo escolar, y ya ahorita vamos a ver cuántos círculos hay. Sin embargo, este diálogo horizontal, pues es el que creo que debemos de procurar en todos los ámbitos, amigos y amigas, porque pues es donde las voces se escuchan de todos. No es solamente que una persona esté hablando, ¿no? Entonces, llevar a la sociedad civil a que lo entienda, y no solamente que lo entienda, sino que lo practique, ¿no? Sí. Que ese sería como el mensaje final último de esta pequeña conversación contigo, y que va a haber otras porque esto no se va a acabar, pero tiene que ser así, Michelle, si queremos realmente construir paces desde todos los ámbitos de la sociedad civil, con un vocabulario sencillo, pero contundente, ¿no? De que solamente a través del diálogo horizontal y del respeto, de la empatía hacia la otra persona cuando estamos conversando, podemos llegar a concretar hasta algún problema que tengamos con esa persona, resolver alguna práctica, sí, facilitar un modelo, una técnica, porque de otra manera, pues no, yo creo que no va a ser posible. Totalmente. Mira, ahorita que te escuchaba, Pati, a mí me gustaría comenzar esta tarde de conversación contigo, tan agradable, tan rica, partiendo de lo siguiente, ¿no? Me parece, desde mi punto de vista y en lo que he tenido oportunidad de explorar y estudiar el tema de la filosofía de las paces, que, por ejemplo, cuando hablamos de círculos de paz, es muy importante que para quienes nos están escuchando, recuperemos que no estamos hablando de algo que se acaba de inventar, exacto, o una metodología nueva, sino que más bien es recuperar formas ancestrales en las que las comunidades originarias de cualquier continente del mundo, por principio, tenían para organizarse. ¿Qué sucede? Bueno, en la medida en la que las sociedades se fueron haciendo cada vez más grandes y más complejas de administrar y de dirigir, pues estas formas comunitarias de reconocernos, de comunicarnos, se fueron perdiendo incluso en lo que podríamos llamar como el surgimiento del Estado moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario establecer ciertas bases jurídicas desde una estructura más vertical. Eso pues tiene su razón de ser también, digamos, desde un punto de vista histórico, ¿no? Porque, como decíamos, en la medida en la que las sociedades se vuelven más complejas de administrar, pues se requieren de estos mecanismos de control o de dirección, pues para poderlo generar en cualquier sociedad certeza y viabilidad, ¿no? Pero entonces apostamos tanto desde la modernidad a una certeza y a una viabilidad en las relaciones sociales que se fueron perdiendo otros valores u otros sentidos del comunicarnos, ¿no? Como es, por ejemplo, la empatía, lo que ahorita tú comentabas de la escucha activa, del reconocimiento de la diversidad, de la justicia, no la justicia como algo que te va a dar o te va a administrar un tercero, sino como algo que se construye en común. Y entonces, en ese sentido, cuando actualmente empezamos a recuperar esas formas antiguas, nos damos cuenta que el círculo
pues es una forma de estar y de comunicarnos que nos puede llevar a recuperar esos valores, por así decirlo, que se fueron perdiendo en esta modernidad. Fíjate que uno de los precios de la modernidad, pues es esto. El dejarnos, el no autoexpresarnos, que otras personas hablen por nosotros, que nuestra voz sea nulificada. Y bien decías, los círculos vienen de estas culturas y tradiciones indígenas, por ejemplo, los círculos ya sabemos que vienen desde Nueva Zelanda, ¿no? Y una precursora quien los trajo aquí pues fue Kay Pranis, entre otros, ¿verdad? Sí. Pero también nos hemos dado cuenta que en el mundo, a través de los círculos, era su forma habitual de comunicarse, de interrelacionarse y de crear una sociedad pues más amigable. Totalmente. Más amigable, y creo que con esto nos vamos a ir, amigos, porque ya Aida me dijo que bien rápido ya nos vamos a un corte, pero amigo y amiga, tú que estás allá, platícanos cuál es tu forma de comunicarte, de dialogar desde tu comunidad. Y tu comunidad, te recuerdo que es tu familia, tu centro de trabajo, la iglesia, las asociaciones civiles, la escuela. ¿Cómo nos comunicamos en esos medios que todos los días pisan nuestros pies? Y si nuestra voz es escuchada. Ahorita regresamos. Continúa con nosotros. En un momento regresa Todas las Voces. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Información fresca, veraz y oportuna, con las noticias más relevantes. www.puntualjalisco.com. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Patricia Alvarado te espera todos los jueves a las 4 de la tarde en su programa Todas las Voces, un espacio de expresión libre por el Escarabajo Radio, la radio que se ve. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de vuelta con Todas las Voces. Continuamos. Pues ya estamos aquí, amigos y amigas, nuevamente con nuestro amigo Michel. Y bueno, pues estábamos comentando que los círculos pues son ancestrales, que ya nuestras culturas, quizás hasta las propias culturas indígenas de nuestro país también pues se sentaban, ¿verdad? En círculo, en medio ponían su fogata, que lo siguen haciendo, y bueno, pues se daban a la tarea de conversar, de resolver sus problemas, de llegar a acuerdos.
Y yo creo que eso es lo que tenemos, Michelle, que rescatar. Fíjate que Kay Pranis, y la traigo a colación, amigos y amigas, porque a mí es una de las precursoras que más me gusta cómo maneja el tema de los círculos de paz. Ahorita vamos a entrar en hacer como un desglose, ¿verdad, Mish? Pero fíjense que Kay nos dice que los círculos son una forma de ser y de relacionarse en grupos para el empoderamiento colectivo e individual, y donde se participa ahí generando y creando confianza, empatía, sentido de pertenencia, solidaridad, y hay una conexión con la vulnerabilidad para que haya resiliencia, que es importantísimo en cualquier diálogo horizontal, sobre todo cuando se tratan temas sensibles. Totalmente. Fíjate que ahorita que comentas esto, Pati, creo que es muy importante ir haciendo como ciertas puntualizaciones y ciertas reflexiones con el auditorio a propósito de las aportaciones que comentas de Kay Pranis, ¿no? Sí, por ejemplo, Kay, una de las definiciones que tiene a propósito de los círculos es que es una forma simple pero estructurada de comunicación que nos permite interconectarnos, ¿no? Y ciertamente desde un punto de vista metodológico, así es, pero justamente creo que hemos platicado tú y yo, Pati, que es muy importante no perder el sentido de lo que es el círculo como metodología y al círculo como filosofía de vida, que es justamente lo que ahorita tú comentabas, que ella refiere, es una manera de ser, de estar en el mundo y de relacionarnos con él, ¿no? Entonces, y creo que aquí algo que es muy importante recuperar es que el círculo, ante todo, es como filosofía y como metodología, es estar conscientes de la posibilidad de generar espacios seguros y de confianza donde podamos tener conversaciones significativas. Y aquí yo le lanzaría la primera pregunta como al auditorio. Yo creo que no hay ser humano en el mundo que en algún momento no ha experimentado la dicha o la profundidad de tener una conversación significativa con alguien. Así. Y en esa conversación verdaderamente sentirte en sintonía, en empatía, en complicidad. Y propiamente, aunque sean dos personas, yo podría decir que ahí hay circularidad, ¿no? Porque precisamente se genera una comunicación rica, una comunicación profunda de dos personas, de compartirse, digamos, en su diversidad, y en esa misma diversidad irse reconociendo lo común, ¿no? Que creo que aquí es otro punto importante de la filosofía que guardan los círculos de paz, ¿no? Vivimos, hace un momento comentábamos de cómo la modernidad pues ha representado grandes avances técnicos, científicos, de administración, pero también nos ha llevado a una cultura de autocentramiento o de individualismo muy exacerbado, ¿no? Donde perdemos la referencia de la comunidad, la referencia de los otros. Y propiamente el estar en un círculo también nos conecta con no perder de vista que no somos solos, o sea, que no somos una isla en sí mismos, como decía Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas, sino que precisamente somos en relación con los demás, o nos construimos en la relación con los otros. Sí, yo creo que no debemos de perder de vista, amigos y amigas, que todos estamos interconectados, de alguna manera. Todo en este mundo está interconectado y somos solamente un puntito azul en el universo, ¿no? Fíjate que también respecto a los círculos, pues también se trata de un proceso de no cambiar al otro. Así es. Sino cambiarme a mí para entender a mi comunidad, ¿no? O sea, yo entiendo que, y bueno, nosotros que lo practicamos y que guiamos a las personas en estos círculos, pues también tenemos la forma de metodología de los círculos, como bien decías tú, que debe estar bien estructurada. Sin embargo, los círculos son holísticos. Así es. Y además son voluntarios. Y además, una de las grandes que a mí me gusta muchísimo poner en un puntito en la I, que son confidenciales. Totalmente. Y entonces cuando tú creas creas un estado de confianza entre todos los que participan en el círculo, entonces ahí es donde creo yo que se da la magia del círculo, porque en el círculo nosotros no guiamos, somos
guardianes del círculo. Sin embargo, nada más estamos como facilitadoras de círculos. Entonces yo creo que la magia de los círculos estriba en que todas las personas que están en el círculo son parte del círculo y son parte también de su sostén. Totalmente, mira, yo creo que aquí es muy importante igual para ir acompañando al auditorio. Ajá. Pues desde nuestra experiencia, Pati, cómo hemos vivido los círculos. Hay muchas, como hace un momento yo daba una definición que ha dado Kate Pranis como una forma estructurada de comunicación, pero si me lo permites, yo por ejemplo te podría decir que para mí un círculo es en principio la construcción de un espacio comunitario. Claro. Donde a partir de una serie de elementos simbólicos nos damos la oportunidad, como te decía, de tener conversaciones significativas, ¿no? A partir de interrogantes o de detonantes que nos permitan como encontrarnos. En ese sentido, creo que es muy importante, pues, precisar, desde mi punto de vista y como lo he venido reflexionando como facilitador, que el círculo tal cual, pues, no es una terapia. Muchas veces me decían que lo relacionaban con otras formas, por ejemplo, de acompañamiento terapéutico. Y creo que el círculo como espacio de encuentro puede tener efectos terapéuticos, más no ser una terapia. Y de la misma manera puede tener un efecto de encontrar juntos un camino para resolver un conflicto, pero no es propiamente un mecanismo jurídico para que ese sea el centro de un círculo, ¿no? Qué bueno que lo traes a colación. Cuando las personas facilitadoras de círculo, pues tenemos que tener muy claro qué es el asunto que se va a tratar, porque al no tener el asunto en claro que se va a tratar, puedes transgredir una norma jurídica en perjuicio de la persona o de las personas que te solicitan ese círculo, porque quizás lo que ellas no necesitan un círculo, a lo mejor necesitan una mediación, a lo mejor necesitan una conciliación. Por eso yo digo, Michael, Michelle, que los círculos no es una técnica, no son pasos a seguir, sino que es un modelo político y ético, donde se conjuntan ahí los valores democráticos, la dignidad de la persona y sobre todo este diálogo horizontal donde todas las voces sean escuchadas. Qué interesante que lo tomas, porque justamente creo que a partir de la práctica que yo he tenido la oportunidad de ir llevando, me he dado cuenta que sobre todo el círculo es un ejercicio, como tú bien comentas, ético y político. Sí. O sea, y en ese sentido creo que cuando decimos ético, pues creo que también es importante precisar que si bien es un espacio de conversación y de diálogo libre, hay cosas desde las cuales tenemos que poner un límite precisamente por tener una ética, ¿no? Porque más es pensar, hace poco justamente una persona me contactaba, ¿no? Con la mejor de las inquietudes a propósito de las elecciones presidenciales que acabamos de tener, pues donde el clima fue muy polarizado. Me expresaba su inquietud de que lleváramos a cabo un círculo, pues a propósito de acompañar pues los sentimientos que en algún momento se generaron tras el resultado de la elección, ¿no? Y entonces cuando me lo planteó así, yo le decía, bueno, por principio, tú que eres quien me está proponiendo la posibilidad del espacio y quieres convocar, pues por principio tenemos que hacer un discernimiento, un ejercicio de reflexión ética para identificar realmente cuáles son los motivos o los objetivos que queremos poner en el centro a propósito de este círculo, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, podemos conversar de cualquier cosa, de política, de religión. Aquí creo que en los círculos, desde mi punto de vista, no vale esto de que hay temas de los que es mejor no hablar, no. Creo que hay conversaciones que pueden ser complejas, pero que necesitamos como seres humanos. Pero esto que tú decías es muy importante desde un ejercicio ético y político, tener muy claro el objetivo y que ese objetivo sea congruente con los valores de comunidad que están implícitos propiamente en el círculo, ¿no? Sí,
También recordar, amigos y amigas, los que no estén como muy involucrados en el tema de cultura de paz, de mediación, de círculos de paz, que los círculos tienen etapas y fases. Una etapa que ya comentó Michelle, pues es el discernimiento. Lo volvemos a decir. ¿Para qué me estás diciendo que quieres un círculo? ¿Con qué personas voy a trabajar? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí estamos discerniendo. O sea, no es hacer círculos por hacer círculos. Así es. O sea, no es algo sistematizado, sino tenemos que reflexionar para qué me están solicitando el círculo y yo también poner sobre la mesa si en realidad ese círculo se puede hacer o no se puede hacer. Porque regularmente nos vamos a la etapa 3, que es la de ejecución. Así es. No es que vamos a hacer un círculo, no, hay una preparación anteriormente a la ejecución, donde ahí vamos a ver esto del lugar seguro. Eso Totalmente. es, y esto de crear confianza, porque en los círculos, y con eso nos vamos a ir, amigo, y tú al regreso nos vas a encaminar otra vez. En los círculos hay unas narrativas donde la persona, cuando ya está en esta confianza que todos creamos, pues descubre su alma, sus sentimientos, ahora sí que su sentimiento desde el corazón, y que nosotros como facilitadoras o guardianas del círculo, y además de todos los que estamos ahí congregados, tenemos que tener mucho respeto hacia esto, ¿no? O sea, a veces yo he visto que de repente esto se sale fuera de cauce, y amigos, no, esto no podemos permitir. Sí estamos, porque en un círculo, para mí, es mirarse a los ojos, hablar desde el corazón, y que mi voz se escuche y que importe. Con eso nos vamos a ir pues a otro corte que se va rapidísimo y regresamos, ¿sabes con qué? Con las etapas y fases. Totalmente. Para que tener como así un recorrido. abanico, ¿sí? Perfecto, claro. Gracias, que sí. amigos. Continúa con nosotros. En un momento regresa Todas las Voces. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza al mundo. El Escarabajo. Dale clic. Once again, me I tell ya, yeah, big shine and a big big combination straight out of the one out of sound. Yeah, man, cha. No hagas como que haces, haz las cosas de verdad. El tiempo pasa y no vuelve a regresar. No dejes nada en el intento, eres valiente al intentar, pero no es suficiente con eso. Mucho hay que sacrificar. Tienes que alcanzar la puerta a cruzar. Oy, oy, oy. Tienes que luchar, sueños alcanzar. Oy, oy. Tienes que alcanzar la puerta a cruzar. Oy, oy, oy. Tienes que luchar, sueños alcanzar. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de vuelta con todas las voces. Continuamos. Ya estamos aquí nuevamente, amigos, en su programa Todas las Voces con Patricia Alvarado, y bueno, hoy de invitado mi amigo Michel, y estamos hablando que vamos a dar un pequeño recorrido sobre ahora sí, como esta estructura, vamos a ponerlo de esa manera, para que sea de verdad cuando hagamos un círculo, que nos lo soliciten como facilitadores o facilitadoras de círculos, y ustedes tengan como esta información, qué es lo que hacemos previamente a la ejecución de un círculo. Sabemos que los círculos no tienen ni principio ni fin, entonces es una manera de igualdad, de vernos en igualdad, de mirarnos a los ojos, de hablar con el corazón, pero hay que estructurarlo. Y ya aquí hablamos de la primera etapa, que es el discernimiento. El discernimiento es: ¿para quién voy a dar ese círculo? ¿Quién me lo está pidiendo? El objetivo queda dentro de este discernimiento para un círculo, o a lo mejor necesitamos una mediación o una conciliación. Y la segunda etapa, Michel, pues es la preparación. Y ahí van las fases. A ver, platícanos de la preparación. Mira, en este punto a mí me gustaría al final voy a hablar desde mi práctica. Claro. Habrá muchas formas que yo respeto de trabajo y de aproximación al tema y al ejercicio de estas metodologías. Sin embargo, bueno, lo que voy a compartir, insisto, con ustedes es desde mi práctica, desde mi experiencia y desde cómo yo he ido pues discerniendo la mejor manera de aproximarme a estos espacios, ¿no? Por principio, esto que tú comentabas, o sea, ¿quién te busca y para qué te busca? Que yo creo que sería como el primer paso, ¿no? Que en este caso un círculo puede ser en cualquier espacio donde hay convivencia entre personas, dígase una escuela, dígase un centro de trabajo, una organización, una organización civil con fines no lucrativos, en fin, cualquier espacio donde un grupo de personas conviven es factible y puede ser de mucho provecho realizar este círculo. Déjame acotar ahí para que a lo mejor mis amigos de sociedad civil que entiendan que estos grupos es la comunidad. Exacto. La comunidad es la familia, el centro de trabajo, cualquier las escuelas, espacio, las asociaciones civiles, la iglesia, cualquier espacio donde nos congreguemos. Esa es la comunidad. Así es. Entonces, cualquier persona perteneciente a cualquier tipo de comunidad puede acercarse a ti como facilitador para buscar generar estos espacios. Entonces, como decíamos, lo primero es hacer un discernimiento, una reflexión con esta persona de por qué está considerando que el círculo puede ser una buena oportunidad para su comunidad. Ya una vez que se tiene esto, también es muy importante tener un momento para analizar y para conocer a esa comunidad a la que te vas a acercar. Es decir, si se te busca el director de una escuela o el presidente de alguna organización civil, es muy importante que antes tú de llegar a realizar un círculo puedas informarte un poco sobre el contexto de esa comunidad. O sea, quiénes le integran, por ejemplo, sus generales, y en función de eso, entonces tú con esta persona que te buscó, empezar a diseñar, ahora sí, como tú decías, un espacio de círculo, ¿no? Yo recuerdo mucho una plática que tuve con una facilitadora a la que quiero mucho y le mando un saludo, que es Susana Muñiz. Susana tiene también mucho... Susi, un saludo desde aquí, Susi. Susi tiene también mucha experiencia en esto, y ella me decía una ocasión, dice: Michelle, es que preparar un círculo es como un zapatero que hace un zapato a la medida. Claro. Y literal, o sea, no todas las comunidades son iguales y no todos los círculos pueden ser iguales. O sea, uno, en la medida en la que se dé ese tiempo para conocer, para discernir a la comunidad y entonces aproximarse, mucho más fructífero puede ser el ahí espacio. Cabe cuando yo te digo que en un círculo no son pasos a seguir, Así ni es. son técnicas,
sino que es un modelo político ético. Así es. Y bueno, ahorita voy a regresar a eso porque me parece bien importante, bien interesante a propósito también de las bases de la comunicación no violenta. Claro. Y una anécdota de Marshall Rosenberg que me gustaría compartir contigo, pero bueno, voy a seguir un poquito con estos pasos para que no nos perdamos. Entonces, que nos alcance el tiempo. Sí, y que nos alcance. Entonces, ya una vez que haces ese discernimiento, ese diseño, conociendo un poco el contexto de la comunidad, yo les aconsejo, normalmente en muchos manuales se insiste en que solamente cuando es un círculo de conflicto, de daño, es necesario agotar ciertas fases previas o momentos, por ejemplo, como es una sesión informativa con las partes participantes o con la comunidad. Desde mi práctica yo me he dado cuenta que tener esta sesión informativa con la comunidad antes de un círculo formalmente hablando ayuda mucho. Claro. Por esto que comentábamos, pues la mayoría de las personas muchas veces no tienen pues ese conocimiento, esa claridad sobre el principio lo que es un círculo, ¿no? Entonces, a veces el llegar y simplemente convocarlos y llevarlos en frío, pues a mí me ha tocado que muchas personas lo han experimentado como violento, ¿no? Sobre todo porque si de momento tú le dices a alguien, oye, a ver, te voy a preguntar algo como muy significativo o personal, y nada más es así como en frío, pues puede ser hasta violento, ¿no? Entonces, yo he experimentado mucho que en estas sesiones previas de encuadre, donde tú les informas cuál es el sentido del círculo, lo que se puede ganar en él, que les aclaras sus dudas, que se aclaran, por ejemplo, expectativas de tiempo, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo sí quiero participar, pero ¿cuánto tiempo me va a implicar que nos sentemos en un círculo? Entonces, aclarar eso, aclarar si, por ejemplo, dentro del tiempo que va a durar se va a requerir de algún tipo de refrigerio para que también estén cómodos, el tema que en su momento se abordaría en este primer círculo. Y entonces ya con esta sesión previa, tú ya, si la comunidad te responde favorablemente y junto con la comunidad deciden que ese es el mejor camino a seguir para acompañarse, pues entonces sí ya realizar un círculo donde van generándose diferentes momentos o etapas dentro propiamente de ese espacio de comunicación. El primero de ellos, por ejemplo, es empezar con lo que le llamamos una ceremonia de apertura, es decir, ir disponiendo a los participantes a una actitud y a una disposición espiritual para entrar en relación con los otros. Y antes de esto sí quisiera hacer hincapié porque a mí me ha tocado que a veces las personas van no por su voluntad. Así ¿no? Sobre todo en círculos de familia. Entonces, para que un círculo realmente esté bien estructurado, tiene que haber voluntariedad. Eso no debe de faltar. Si alguien no está de acuerdo en estar en el círculo, no debe de estar. Así es. Y también, nomás porque esto es básico. Sí. Y la confidencializar. Lo que se dice en el círculo, ahí debe de quedar en el círculo. Es parte de la confianza de que todos en su narrativa, pues ahora sí que abren su corazón y hablen su verdad. Y sí, mira, yo creo que aquí, por ejemplo, decíamos, hay diferentes tipos de círculos. Tú puedes convocar a una comunidad para diferentes objetivos, como por ejemplo es el simplemente tener un espacio de diálogo, de conversación significativa. También hay círculos más delicados, o que requieren un proceso más complejo, como es por ejemplo un círculo de conflicto o de daño. Pero ¿no estás de acuerdo que en todos los círculos debe de permear la voluntad y la confiabilidad? Totalmente. De confidencia. Solamente que aquí creo que hay que hacer como dos precisiones que son como muy importantes. En cualquier círculo propiamente, que no estemos hablando de un daño o de un conflicto, pues a lo mejor solamente basta, como yo les decía, con una sesión previa informativa para que tú puedas verificar precisamente ese nivel de disposición o de voluntariedad para participar. ¿Me explico? O sea, porque puede ser a lo mejor un círculo simplemente para reconocernos como comunidad o como organización nuestros logros, para conocernos mejor, en fin, ese tipo de círculos propiamente con una sesión previa informativa donde aclares dudas y puedas verificar el nivel de disposición o de voluntad para las partes, está perfecto. Pero
Aquí, pero vamos con el pero. Pero cuando estamos hablando de un círculo de conflicto o de daño, y aquí creo que es a veces donde se genera mucha confusión. El círculo puede ser el resultado de un proceso de acompañamiento, pero no el proceso de acompañamiento en sí. Y aquí es muy importante esto. O sea, hay procesos de acompañamiento de conflictos, de daño, propiamente procesos restaurativos, donde a lo mejor en el mapa de acción del facilitador esté la posibilidad de realizar un círculo, pero va a depender mucho del trabajo previo que el facilitador realice con las víctimas, con los ofensores, ese trabajo tras bambalinas, por así decirlo, que muchas veces invisibilizamos, porque muchas veces cuando hablamos de círculos de daño, de conflicto, yo recuerdo mucho el comentario que me hacía un compañero de trabajo que me decía, es que vemos un círculo de daño o de conflicto y es como si nos presentaran Rocky 5, ¿no? Pero Rocky 5 en la última escena cuando vemos que ya está ganando. Y entonces quedarnos con esa imagen de que ese es el proceso. Pero no, o sea, nos perdemos de vista que antes de que Rocky llegara a la escena final, pues hubo un entrenamiento, se salía a correr todas las mañanas. Fíjate que hay todo ese proceso antes. Que a mí me ha tocado que son círculos y se les hace el previo, con antecedentes de lo que se va a tratar, pero la gente tiene tantas ganas de hablar, Michelle, que de repente se va por otro tema. Y una de las magias del círculo es dejar que fluya. Así es. Por eso yo digo que lo que se te cuente ahí y quede ahí. Porque uno como habilitadora, como facilitadora, no tienes ni siquiera el poder de dominación de ese círculo, porque el círculo no nos pertenece a nosotros, les pertenece a los que están en el círculo, que nosotros también participamos, pero no es como la mediación, que en la mediación sí podemos guiar, de alguna manera. Sí. De alguna manera en el parafraseo, ¿verdad? Sin embargo, en el círculo, esa es la magia, porque vuelvo a lo mismo, la sociedad civil, que es a la que yo quiero llegar con este tema, no es escuchada. Ni siquiera en su familia. Así es. Y fíjate que ahorita que tú comentabas eso, a mí me gustaría sobre todo dejar ese mensaje de que creo que uno de los temas fundamentales que nos trae la metodología de los círculos como filosofía de vida es justamente recuperar la importancia de tener conversaciones significativas con nuestros seres cercanos, ¿no? O sea, muchas veces podemos estar en familia o en trabajo y cuántas veces pasa que nuestras conversaciones se van a lo meramente como banal o cotidiano, pero no nos damos el tiempo realmente de comunicarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor de manera significativa. O sea, y para eso no necesito muchas veces ni siquiera propiamente hacer un círculo, sino traer esa forma de ser que me está convocando el círculo. A propósito de lo que decía Kay, es que el círculo es una forma de ser. Así es. Y es de sabiduría colectiva, no es de sabiduría individual. Sí. Con eso nos vamos a ir, porque Aida otra vez nos dice que ya no es nuestro último, al siguiente, o ya ahorita. No me digas. Ay, qué rápido. No, apenas un respiro aquí. Bueno, tenemos que continuar la semana que entra porque no puede, un círculo se tiene que cerrar. No lo podemos dejar abierto, pero lo vamos a cerrar diciendo esto. Hay objetos ineludibles en un círculo que es nuestro el que sostiene, ¿verdad?, nuestro círculo, que nuestro círculo focal que ponemos en el centro, alrededor de las personas, donde lo vamos a estructurar con nuestros valores, donde vamos a hacer consensos en base a valores, cómo nos vamos a relacionar en ese círculo. Tenemos también una pieza del habla, ¿verdad? Tenemos una pieza del habla para que no nos arrebatemos la voz, para que todas nuestras voces sean escuchadas. Y tenemos también en estas fases, esta es la fase de ejecución, ¿verdad? Donde ponemos el círculo, nuestro centro focal y nuestra pieza del habla.
Sí, en esto creo que a mí sí me gustaría comentar, creo que lo importante del círculo, efectivamente, yo entiendo que en muchas capacitaciones nos vamos más como a la cuestión técnica de las formas, pero sobre todo decirle al auditorio que lo importante es generar un espacio simbólico. Un espacio simbólico con elementos tanto internos, es decir, que dependen de uno como persona, como externos, que son propiamente como generar una serie de elementos visuales que nos convocan a un momento especial, y en función de eso generar una conversación significativa, como yo les decía, a través de un discernimiento previo de qué es aquello de lo que queremos conversar. Y se vale conversar de todo, porque en el momento en el que conversas en comunidad, te das cuenta de que el más simple de los temas puede ser una oportunidad de enriquecimiento. Bueno, amigos y amigas, con eso pues vamos a hacer ese cierre que no nos puede faltar en un círculo, que en los círculos se habla desde el corazón, mirándonos a los ojos y con un anhelo de esperanza y de amor hacia nosotros mismos, hacia nuestra comunidad, para concretar este diálogo horizontal donde todos seamos escuchados, donde todos nos veamos a los ojos, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, pero sobre todo para construir comunidad y enlazar como estos lazos, ¿no? Entre todas las personas y la humanidad. Totalmente. Vamos a hacer un segundo programa más estructurado porque llegamos tarde, todo tráfico ahí se conjuntó, pero bueno, así somos la sociedad civil, pero no queremos que quede así el hilito suelto, por eso voy a traer a este jueves próximo otra vez Círculos de Paz, porque lo tenemos que cerrar concretamente. Yo agradezco a Tequila Condesa del Río, que es mi patrocinador, y a Artea, que construye desde el corazón y desde la naturaleza, que también nos apoyan en este programa de Sociedad Civil, porque acuérdese que la cultura de paz la hacemos todos y todas. Totalmente. Y estos temas son muy padrísimos, pero nos emocionamos tanto que a veces nos vamos por un caminito y luego se nos hace más largo, pero el jueves que entra vamos a venir con todo. Así que pues ya nos vamos. Gracias, Aida, y nos vemos aquí en todas las voces, agradeciendo a Michelle. Y bueno, recuerden que pensar diferente nos enriquece. No, muchísimas gracias por tu invitación, un placer. Gracias. Voces, tu espacio de expresión libre, creativa, reflexiva y propositiva. Te espera en su siguiente emisión por el Escarabajo Radio, la radio que se ve. Hasta la próxima.